La verdad es Cristo, la verdad es la palabra de Cristo. Mis hermanos, entrando de manera directa, pudiéramos decir en el versículo Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, la palabra permanecer aquí, o el verbo, significa persistir de continuo en las palabras de Jesús. Persistir de continuo en las palabras de Jesús. Eso es permanecer. Persistir de continuo en las palabras de Jesús. Y ya tenemos las palabras de Jesús. Estas son las palabras de Jesús. Entonces, hermanos, permanecer también es, en un significado más amplio todavía, o si podemos ampliar, es vivir, morar, formar tu hogar en. Vivir, morar, formar tu hogar en. Es decir, quiero formar un verdadero hogar en la palabra. Quiero vivir verdaderamente, porque decimos, yo tengo vida, pero sí sabe a lo que nos estamos refiriendo, a vivir verdaderamente. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por más, usted sabe, que nos digan que están libres, que viven una vida, me refiero a la gente sin Cristo, no tienen vida. ¿Están de acuerdo? Los que no están en Cristo están muertos en sus delitos y pecados, Efesios 2, verso 1. Antes estábamos allá nosotros. Entonces, hermanos, cuando nosotros abrazamos las enseñanzas de Jesús, la palabra de Jesús, significa también darle la bienvenida a la palabra de Jesús. Estando en casa con ella, o sea, ahora sí, literalmente nuestra casa, en la casa que Dios le dio a usted, estando en casa con la palabra, viviendo con ella, de manera tan continua que se vuelva parte de la vida del creyente, una influencia permanente en nosotros, las Escrituras, ¿verdad? No lo vemos porque luego lo repetimos, Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, ¿verdad? Dice, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y los escribirás en los postes de tu casa. Y dije que no lo iba a decir, pero ya lo dije, ¿verdad? Deuteronomio 6, versos 6 al 9. Esto es literal, ¿no? ¿Cuántos hermanos probablemente tienen en su casa pegados versículos, palabra de Dios ahí, ¿verdad? ¿Sí? El creyente, estoy en Juan 8:31, el creyente se aferra, obedece y practica las Escrituras. Por eso el Señor hace un llamado. Si dijo Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Recordemos que la palabra discípulo significa aprendiz, ¿verdad? Somos aprendices del Maestro por excelencia que es Cristo. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, lo decimos con gozo, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdad se refiere a las enseñanzas y los hechos de Jesús. A las enseñanzas y a los hechos de Jesús. Para ser libres, hermanos, se requiere un compromiso con Cristo. Compromiso con Cristo. No con el pastor, no con el hombre, eso viene en consecuencia. Cuando se ama a Cristo, cuando se ama a Dios, hermano, nada le pesa. Con Él su yugo es ligero,
Ligera mi carga, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11. Nada, hermano. Absolutamente nada. Se requiere un compromiso con Cristo, porque al que estamos siguiendo es a Cristo, no al hombre. Ahora, si bien es cierto, somos cartas leídas por todos los hombres, 2 Corintios 3:2. Eso es un hecho, ¿verdad? Somos cartas leídas, pero yo no puse la mirada en la hermana, ni en el hermano. Si el hermano no se congrega, si la hermana no busca a Dios, yo no puse mi mirada en ella. Si el hermano no me saludó, si la hermana, mire, puede ser algo repetitivo. Para algunos, hermano, ya lo sé. ¿Cuántas historias escuchamos de esta manera? Es que me alejé, hermano, porque no me visitaron. ¿En serio? Ahora, como creyentes, sientes. Pero el compromiso no lo hice con el hombre. No, hermano, si a mí me dijeron, ¿te visitaban? Pero cuando la palabra se ha sembrado correctamente en tu corazón, es Dios usando a tus padres. Ahora, hermanos, me detengo. La palabra sembrar, la palabra no es, mijo, repite Salmo 4:8 y rápido acuéstate, porque se nos hizo tarde, porque mañana hay que levantarnos temprano. No, es dedicar tiempo en medio de todas las ocupaciones. Es enseñar la palabra a los hijos. Algún día los hijos crecerán y tomarán sus propias decisiones. La verdad de la que Jesús hablaba en Juan 8:32 no viene solo de una búsqueda académica de la verdad en general, sino de permanecer en su palabra y de ser su discípulo, ¿no? No solamente decir, es que no basta con conocer. Claro que no basta con conocer, lo dijimos hace un momento, es practicar, vivir el conocimiento que ya tenemos. El dinero no nos pudo comprar esa libertad del pecado, ¿o sí? Ningún estatus puede obtenerla. No sé qué clase social tenga usted, de media hacia arriba, media hacia abajo. Nada nos puede comprar esa libertad. Ninguna obra puede ganar ni puede comprar esa libertad. Es trágico que no todos los que vienen al templo están experimentando esa libertad, la cual no puede ser encontrada más que permaneciendo, y tengo que hacer el ejemplo gráfico, permaneciendo en la palabra de Dios y siendo sus discípulos. O sea, hoy me levanto, hoy quiero vivir esa libertad, permanezco en la palabra. Mañana, si Dios me da vida, mañana es, ¿qué día es mañana? Miércoles, ¿verdad? Miércoles 2. Ay, es que tengo que pagar los tamales mañana. No, ya salimos de eso, ¿verdad? Sí. Ay, no sé, hermano. No, ya salimos de esas cosas. Nada de eso, hermanos. Mañana, si el Señor me da vida, me levanto permaneciendo en la palabra de Cristo y siendo su discípulo, su seguidor, aferrándome a las enseñanzas. ¿Qué es aferrarse? Usted ve la palabra, te aferras, no la sueltas. Día a día. ¿Cuántos están gozando por ahora que estamos con lo de la lectura? Con lo de las, contestando las respuestas del cuadernillo. Vamos desde el libro de los Génesis, ¿verdad? Los orígenes. Y el domingo que estuvimos arriba, los que tuvieron la oportunidad, aclaro, pues nos gozamos porque no solamente decir, ¿qué respuesta es esta? Es un poco profundizar y responder a ciertas dudas, ¿cierto? Eso es permanecer en la palabra. Y yo me gozo porque escuchaba a los hermanos, ustedes decían, hermanos, ya nos fuimos aprendiendo algo más, algo más. De eso se trata. Permanecer en la palabra. Y nos vamos, hermanos, llenando de su palabra, ¿verdad? El multicitado Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amén. ¿Glorifican a Cristo en esta noche? Juan 8:33. Juan 8:33. Le respondieron, ¿quiénes? Los judíos que estaban ahí con Jesús. Linaje de Abraham somos
y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Que eran los judíos, ¿verdad? Es decir, cuando el Señor Jesús les dice, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero la reacción de los líderes religiosos no fue, eso es maravilloso, debemos permanecer en sus palabras, en sus enseñanzas. La reacción de ellos fue, o debería de haber sido así, ¿verdad? Eso es maravilloso. Dinos más acerca de lo que significa ser libres, confiados en tu palabra. En vez de eso, reaccionaron, no necesitamos esto, nosotros somos buenos. Somos linaje de Abraham. Pregunta, ¿hay uno bueno en esta tierra? Romanos 3, ¿verdad? Versos 9 y 10. No hay justo ni aún, aunque se llame justo, ¿verdad? Ni uno. Ni uno solo. Somos justos ahora en Cristo Jesús. Por la obra de Cristo. Y mire que podemos decirlo cuantas veces, pero es lo que hay que hacer. Hasta que alguien entienda y crea, de nada más hay que hablarles. Hay que hablarles del Evangelio de Jesucristo, de la libertad que hay en Cristo. Porque algún día alguien le habló a usted, le compartió, ven a Cristo, aléjate de eso, mira, ven a Cristo. Y hoy estamos aquí alabando a Cristo y permaneciendo en su palabra. Entonces, ellos le decían, no necesitamos esto, nosotros somos buenos. Verso 34, Juan 8:34. Jesús les respondió a los judíos, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, hermanos, la construcción del participio aquí es toda la frase, todo aquel que hace pecado, está en el tiempo presente. Está en el tiempo presente. Hoy lo leo y pues decir, todo aquel que hace pecado es tiempo presente, lo que significa o implica que esa persona tiene el pecado por hábito. Tiene el pecado por hábito. Una persona que es esclavo del pecado, que está muerto en sus delitos y pecados, es esclavo del pecado y el pecado lo tiene por hábito. Ahora en Cristo el pecado ya no es un hábito. Nunca dije, ya no volvimos a pecar, porque eso es una mentira. Cuando Pablo incluso dijo en primera Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo o de Cristo. Obviamente Pablo está hablando ahora de su nueva vida en Cristo. Pero él nunca dijo, soy perfecto. Ahora en Cristo somos menos imperfectos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya el pecado, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros, porque el Espíritu de Dios mora y nos redarguye, ¿verdad? Levanté un falso contra mi hermano. El que tiene el Espíritu Santo inmediatamente es redarguido. Pide perdón o le pide perdón a Dios, etcétera. Tomé algo que no era mío. Señor, perdóname. Y corregimos el camino. Pero el que es esclavo del pecado, sigue pecando, sigue pecando, sigue pecando y sigue pecando. La mayor esclavitud no es la política o la económica, sino al yugo del pecado. Esa es la peor esclavitud. Al yugo del pecado. Recordemos que la palabra pecado es errar en el blanco, ¿verdad? Es decir, el blanco sabemos quién es. Cristo. Entonces Cristo está ahí, ¿verdad? Ese es el blanco. Y yo digo, oye, ese es el camino, hay que apuntar hacia él. No. Errar es en otra dirección. No, yo agarro mi propio camino y Cristo está allá. Voy a seguir pecando porque yo quiero hacer las cosas a mi manera. Cuando el blanco es Cristo, tengo que seguirlo a Él, permanecer en su palabra, ser su seguidor. Sigo sus pisadas. Amén. Entonces, hermanos, esa es la peor esclavitud. Juan 8, versículo 35. Juan 8:35, dice la Escritura.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Juan 8:35. Hermanos, el Señor Jesucristo agrega una comparación. El Señor Jesús agrega una comparación en el sentido de que un esclavo, aunque un esclavo o el esclavo, aunque pueda tener poder por un tiempo, no es el heredero de la casa. Los esclavos tienen una máscara, no viven en la realidad de las cosas. El pastor Elías explicó el domingo acerca de esto, ¿verdad? Están como anestesiados, ¿verdad? Y no lo decimos juzgando, para nada. Pero están tan inmersos en cualquier vicio, decía él, ¿verdad? Textualmente. Pero ellos parece ser que está bien. Ellos están con una máscara. ¿En qué sentido? No se dan cuenta de la realidad, aunque sí la ven, pero dicen, no, estoy bien. La realidad es otra. Ocupan un lugar, hermanos. Muchos, retomando el comentario que hice hace un momento, que vienen al templo, no lo estoy diciendo juzgando, ¿verdad? Porque luego lo pueden tomar de una manera personal, para nada. Hermanos, aunque ocupan un lugar en la iglesia de Dios, siguen siendo esclavos del pecado. La conclusión es que todos quienes se jactan de ser hijos de Dios, estoy hablando de los que venimos al templo, de los que se jactan de ser hijos de Dios y yo vengo al templo, deben amar a Dios, a su palabra y a su prójimo. Entonces serán verdaderamente libres. ¿Están de acuerdo? Y es que, hermanos, podemos comentar mucho al respecto, ¿verdad? Primera de Juan 4, verso 19 al 21, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Porque si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y verso 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Entonces, si decimos verdaderamente, hermanos, ser libres, vivimos en esa libertad, amando al prójimo y no solamente a los hermanos de la iglesia, que pues Gálatas 6:10, ¿verdad? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso está clarísimo. Pero el versículo 9, Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, no nos cansemos. Y esto habla en general. Porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. ¿Alguien ya desmayó por seguir a Cristo? Ya, que dijo, no, hermano, mejor me regreso. No nos conviene, hermanos. Decíamos en la imagen de ayer, Pablo tenía su carrera por correr, nosotros tenemos la nuestra, pero el Señor nos llama a terminarla con gozo la carrera. Amén. Hermanos, los que son verdaderamente libres aman a Dios, aman su palabra. ¿Está usted de acuerdo? Hermanos, no hay nada como el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es Salmos 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento, su conocimiento, su sabiduría, ¿qué dice? Es infinito. Iba a decir, no hay quien lo alcance. Bueno, es infinito. ¿Cuántos dicen amén este versículo? Aquí está, hermano. Nada se puede comparar a él. Romanos 11, verso 33 al 36, multicitado, conocido. Oh, profundidad de las riquezas. Romanos 11, 33. De la sabiduría y de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, dígalo conmigo,
porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Decimos amén. Su conocimiento, aquí lo tenemos, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Amén, hermanos. En el Salmo 189 dice, tu palabra, Señor, es exaltada en los cielos. Tu palabra. Por eso, si conocemos la verdad nos hará libres. No puede haber libertad solamente por decir que canto. Yo ahora canto con sabiduría. ¿A quién es? Porque conozco por medio de la palabra a quién le estoy cantando. Amén. ¿A quién le estoy sirviendo? Al Dios que un día nos va a recompensar. Si bien es cierto, el Señor nos ha bendecido, amén, en esta vida temporal, nos sigue dando bendiciones. Pero la recompensa, hermanos, es allá, no aquí. ¿Cuántos queremos estar allá con Cristo? ¿Cuántos saben que ya viene Cristo pronto, hermanos? Ya viene pronto, ¿verdad? Ya viene, ya viene. Juan 8:36. Juan 8:36. Yo me gozo por la palabra, ¿y usted? Juan 8:36, dice la Escritura. Léalo conmigo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, el esclavo del pecado o el esclavo al pecado no puede por sí mismo cambiar su vida, lo hemos dicho. No se puede convertir a sí mismo, o sea, convertir a Cristo, convertir al Evangelio. Ni tampoco puede ser convertido por ningún otro pecador. Por eso, hermanos, este versículo echa por tierra todas esas enseñanzas falsas, ¿verdad? De todas esas religiones, las religiones son intentos del hombre para acercarse a Dios. El único camino a Dios, ¿cuál es? ¿Quién es? Jesucristo. Ahora, cuando decimos Jesucristo es y su palabra. Es imposible separar a Cristo de su palabra. Por eso este versículo echa por tierra todas esas falsas enseñanzas. Usted se confesaba con no sé quién, los que vienen de allá, hermanos, de esas enseñanzas del catolicismo. No lo estoy diciendo juzgando, pero sí tenemos que defender la verdad. Solo Jesucristo nos hace libres del pecado. Y seguiremos predicando. Solo en Jesucristo hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El libertador de nuestra esclavitud es uno, Jesucristo. Por eso cuando usted evangeliza a una persona ahora en Cristo, usted le presenta a Jesucristo, ¿verdad? No le presenta al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al hermano, el pastor, no le presenta al hermano de la iglesia. No, usted y yo presentamos a Jesucristo. ¿Sabes que Él te puede perdonar? Él quiere libertarte, como lo hizo conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Y cuando decimos gloria a Dios, gloria al Padre, hermanos. ¿Por qué? Porque nos envió a Jesucristo. Los judíos se consideraban hijos de Abraham en libertad, pero seguían siendo esclavos. El Hijo de Dios sí nos liberta del pecado verdaderamente. ¿Están de acuerdo? Somos, ahora, del linaje físico sí, pero del espiritual no. Colosenses 1, versículo 13, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Hijo con H mayúscula. Ese es Jesucristo. El punto es claro. La libertad, hermanos, la libertad no consiste en la palabra solamente libertad. Si soy libre porque soy libre. O en palabras. La libertad consiste en una relación con Jesucristo. Todos los días. A través de permanecer en su palabra y siendo un seguidor de él, un discípulo. Lo vuelvo a decir.
La libertad consiste en una relación con Jesucristo, permaneciendo en su palabra y siendo su discípulo. Hermano, gócese, hermana, cuando usted ve a sus hijos que están quebrantados, que usted los ve por sí solos tomando la Biblia. Dice, gloria a Dios. Gócese. Es que mis hijos son libres verdaderamente, libres de todo eso. Tanto, hermanos, acecho que hay del diablo afuera, tanta tentación, pero hermanos, fiel es el Señor, que nos va a ayudar. Nos ha hecho libres de todo esto, de todas las cosas que hay en el mundo. El mundo no tiene nada bueno que ofrecer, no hay nada nuevo ni bueno. ¿Alguien quiere regresar al mundo, hermanos? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Cristo. Y allá está nuestra patria celestial. Gloria a Dios, hermanos. Gócese porque mire, así rápido, haga memoria, quiero decir, desde cuando usted comenzó a caminar con Cristo. Y a pesar de lo que ha venido, dice, aquí estoy permaneciendo en Jesucristo. Todo lo que ha venido, todo es todo, hermano. Pero aquí estoy permaneciendo en Cristo. Hoy hay muchos prisioneros. ¿Sabe por qué? Algunos que vienen al templo diciendo ser libres del pecado, pero hay muchos prisioneros. ¿Por qué? Porque lo ven como una carga venir a la iglesia. Lo ven como una carga, como un estar en prisión, orar. Lo ven como una carga servir a Cristo, trabajar para Cristo. Lo ven como una carga. Se sienten prisioneros de eso. Orar, no, hermano. No, es que oración, yo pienso que me deben motivar para orar. ¿Cómo? ¿Sabe cuál debe ser nuestra motivación? Es Cristo y ver cómo está nuestra familia. Si está perdida, con mayor razón yo oro. Yo no sé si la hermana está orando. Yo no sé si el hermano está orando. Yo debo de orar. Pregunta, ¿eso es estar prisionero? ¿Venir al templo? ¿Se siente usted prisionero? ¿Se siente comprometido? Ay, es que me pesa venir. Me siento como esclavizado venir al templo martes, jueves, domingo. Leer la Biblia, orar, me siento esclavizado. ¿Nos sentimos esclavizados haciendo eso, hermanos? Bueno, hay gente que sí lo siente. Por eso usted ponga su mirada en Jesucristo y júntese con gente que sí le va a ayudar a crecer espiritualmente. Júntese con mujeres, hermanas, hermanos varones, vea hombres y júntese con hombres, varones temerosos del Señor. Que usted dice, este hermano verdaderamente trabaja para Cristo. ¿Qué comentarios, hermanos, a lo largo de toda una vida en Cristo? Y no lo digo, hermanos, en serio, con el dedo de juzgando, ¿verdad? Para nada. De pronto pasó algún tiempo, no hablo específicamente de vida hoy, estoy hablando de toda la vida en Cristo. Y de pronto, hermano, te encuentras a tal persona, permaneces en Cristo, vas a la iglesia. No, no me congrego. Es que poco a poco me empecé a alejar, ¿ok? Y nadie fue a verme, nadie me echó una llamada. Yo no estoy diciendo que eso no sea importante, pero no es lo importante. Pues si así fuera, hermanos, suficiente con que Cristo nos haya perdonado nuestros pecados. Entonces la frase de mi mamá, ¿verdad? Que está con el Señor ya. Últimamente, los últimos años los dejaba hablar a esas personas y bueno, ok, no fui porque ya no me hablaron los hermanos, ninguna hermana me visitó, etcétera, no me gustaba el ambiente como en los trabajos, no me gusta el ambiente de trabajo, hermano. Y así andan, ¿no? Y luego ves el currículum, cero estabilidad, en un año 5 trabajos, dices, no, pues aquí me va a botar esto a los 2 meses también. Y la frase de mi mamá, terminaba de hablar esa persona en esas condiciones, no fui por esto, me alejé de Cristo, no permanecí en la palabra, porque, etcétera. Muy bien, oiga, ¿y qué le hizo Cristo? ¿Qué le hizo Cristo?
¿Qué le hizo Cristo? Para alejarse de Él. No, hermanos, Él nos ha hecho puras cosas buenas. Si Él está en este lugar, hermanos, en este templo, vida hoy, es lo único que tenemos, Jesucristo. Insisto, no que sea, entonces no nos van a hablar, no nos van. Yo no estoy diciendo eso, hermanos. El cristianismo, hermanos, es de amar a Cristo, permanecer en su palabra. Cuando venga la verdadera prueba, la fuerte que estuve, creo que he pasado varias pruebas, pero siento que no son tan fuertes como aquella del hermano, la hermana, etcétera. ¿Qué va a suceder en ese momento? ¿Sabe lo único que le va a hacer permanecer y seguir adelante? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. No otra cosa. Para nosotros no es vivir prisioneros orando, leyendo la Biblia, viniendo al templo. El venir al templo, leer la Biblia y orar es una verdadera libertad en Cristo. ¿Cierto o no, hermanos? Juan 8, verso 37. Sé que sois descendientes, está hablando el Señor Jesucristo a los judíos, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Juan 8, 37. ¿Sí dice así? Mi palabra no haya cabida en vosotros. Es decir, su rechazo de la palabra de Jesús y de Jesús el Verbo prueba que no eran como Abraham y que no tenían la libertad que viene cuando permaneces en su palabra. Ellos decían, somos del linaje de Abraham. Si fueran realmente de Abraham, se comportarían como Abraham. ¿De qué manera? ¿Cómo podemos ver en la palabra de Dios que ha tenido cabida en una persona? Si hacemos una pregunta. ¿Cómo puedo Dios saber que la palabra de Dios ha tenido cabida en una persona? Hermanos, todo el tiempo está hablando de la Biblia. Todo el tiempo hay ríos de agua viva, brotan esos ríos de agua viva y dices, esta persona, esta mujer verdaderamente está llena de la palabra del Señor. En una conversación por teléfono, usted le habla a su amiga que es cristiana, a su amigo, siempre me está tocando a Dios en sus conversaciones. Es una mujer llena del Señor, es un hombre lleno del Señor. Ese es un verdadero nacido de nuevo. ¿Cómo podemos ver que la palabra de Dios ha tenido cabida en mí? La palabra de Dios tiene una posición interna, primero aquí. La palabra de Dios tiene una posición de honor. De honor, hermanos. La palabra de Dios debe tener en nosotros una posición de confianza. Toda mi confianza ahí, ¿verdad? Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Sobre el pastor de la iglesia, sobre el hermano. No, nosotros le vamos a fallar. Yo hoy le digo que le voy a prestar 500 y mañana no le contesto, ¿verdad? Toda nuestra ansiedad sobre Jesucristo. La palabra de Dios debe tener una posición permanente. Juan 8:39, estoy cerrando. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es decir, de la misma manera que los hijos en lo natural, de la misma manera que los hijos heredan las características genéticas del padre, ¿verdad? En lo natural. Usted, cuando se casó, la hermana dijo, él va a ser mi esposo porque quiero que sea el padre de mis hijos, que se parezcan a él. De la misma manera, ¿cuál es el varón? Ella va a ser la esposa, va a ser la madre de mis hijos. Se casa, genéticamente se heredan las características. No hay vuelta de hoja. Hermanos, de la misma manera, la descendencia verdadera de Abraham, de ese linaje, debería hacer las obras que él hizo. ¿Qué es lo que hizo Abraham? ¿Qué deberíamos hacer nosotros o ellos? Imitar la fe y la obediencia de Abraham. Fue un hombre de fe y de obediencia. Los judíos eran hijos del linaje físico, pero no en lo espiritual. ¿Cómo se demostró la fe de Abraham? Que permanecía en Dios y en la obediencia. Oh, ya lo dije. Obediencia.
Abraham llevó una vida de obediencia a Dios en sus mandatos. Por eso cuando usted vengan y le pregunten a mí o nos digan, no hermano, es que yo siento que antes era mejor. Yo siento que antes, mire hermano, a mí me tocó, estoy cerrando, una época gloriosa, gloriosa, no estoy hablando de vida hoy, pero atrás hermano, gloriosa, lo puedo decir con todas sus letras. Pero no te quedas en el pasado. No hermano, yo añoro. Sí, piensan, mi papá y yo platicamos, oye, aquellos días tremendos. Y olvídese que teníamos un bandón acá, ya dije, ¿verdad? Ah, los músicos tremendos. Se iba la luz, hermano. Nada, no nos podíamos ver. No había coronavirus. Todos adorando al Señor. Todos adorando al Señor. En serio, hermano, no había. Olvídese que había, no, tremendo la música, porque la música exalta las emociones. Eso está claro. No, hombre, hermano. ¿Y cómo permanecían las hermanas y los hermanos, los muchachos de aquel entonces, los jóvenes? La palabra. La palabra de Cristo. Es Cristo. Nos vamos a meter y vamos a estar en problemas del día, hermanos, que digamos, no, es que ya siento que eso no me llena. Si Cristo no te llena, perdidos, hermanos. Perdidísimos. Si realmente nosotros somos de Dios, debemos ser hombres de fe, mujeres de fe y de obediencia. Juan 8:51, concluyo. Juan 8:51. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Guardar, obedecer. El resultado de atender la enseñanza de Jesús es tener vida eterna. Ahora tenemos vida eterna. Amén. No condenación eterna. No tenemos condenación eterna, tenemos vida eterna. Ahora, vida eterna significa que poseo la vida de Dios en mi alma. ¿Ya tengo la vida de Dios en mí? La muerte física no podrá pagar la vida eterna, es lo que significa, porque luego, para los que puede haber una duda, entonces nunca me voy a morir, hermano. No, sí vamos a morir. Hebreos 9:27. Todos los seres humanos, a menos que seamos la generación que sea arrebatada. Amén. Que no veamos muerte. Pero sí vamos a morir. Pero no, hermanos. Quiere decir que la muerte física, que vamos a morir, no puede quitarnos la vida eterna que ya tenemos en Cristo. Porque estamos en Cristo, en la palabra de Cristo. La vista que se menciona aquí, es una visión larga, constante y exhaustiva. Es decir, como Pablo, ¿verdad? Él levantaba su cuello, él trabajaba, pero él veía hacia allá, la meta. Esa es la mentalidad del creyente. O sea, yo no estoy pensando aquí, ¿trabaja o no el hermano? No, yo tampoco. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende? Yo no sigo a mi papá. Yo no voy a estar, me voy a colgar de la bandera, ¿verdad? Mi papá. Mire, quiere que le diga algo, hermano, estoy concluyendo. No me gusta ese titulito con el debido respeto. Cuando comenzamos aquí la obra, algunos amistades, y son amigos míos, a la fecha, bienvenido al club de los hijos de pastor. Le dije, no me gusta eso. A mí no me gusta eso. Yo, el hijo del pastor. Yo le hice así muy, yo, respétenme. A mí no me gusta. Yo solo hacer una cosa. Tengo que hacer mi propia labor. Un día voy a recibir la recompensa de Cristo. Yo estoy así, una visión larga. O sea, una vista hacia allá. Que no me afecte lo de aquí. Hechos 20:24. Pablo hablando, Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio no de mí, ni del pastor, ni de la iglesia, sino para dar testimonio del evangelio que ya mora en mí, que permanezco en él, y de la gracia de Dios. Amén. Cristo, hermanos. Si conocemos la verdad nos hace libres y somos libres en Cristo ahora. Amén.
concluyo ahora sí. Cuando el Evangelio del Señor viene a nuestra alma, hermanos, y obedezco lo que dice por fe, porque todo se cree por fe, hermanos, le damos la vuelta, le damos la espalda al mundo, a todas esas cosas, y nuestro rostro se dirige a ver a Jesucristo, a la vida eterna.